Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí. Ya saben que me encanta investigar, descubrir y compartir con ustedes todo lo relacionado con el mundo de la joyería. Desde las gemas más exóticas hasta las técnicas de orfebrería más intrincadas. Y hoy prepárense porque tengo algo realmente especial para mostrarles. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del diseño italiano y su impacto en la joyería. Pero no cualquier tipo de joyería. No. Hoy vamos a enfocarnos en un detalle específico, un detalle que, créanme, cuando lo vean, los va a dejar completamente impactados. Un detalle que demuestra la maestría, la pasión y la atención al detalle que caracteriza a los artesanos italianos. Un detalle en un anillo. Sí. Un anillo que guarda un secreto, una historia, una conexión con la tradición italiana que estoy segura que les va a encantar. Así que si son amantes de la joyería, si disfrutan de las piezas únicas y con alma, si les gusta conocer la historia detrás de cada creación, o si simplemente tienen curiosidad por saber qué es este detalle italiano que los va a impactar, este es su vídeo. No se lo pueden perder. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favorcito. Si aún no se han suscrito a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que darle al botoncito rojo que está por ahí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre joyería, diseño, gemas, tendencias, de todo un poco. Así que si les gusta este mundo tanto como a mí, estoy segura de que van a encontrar algo que les interese. Y ahora sí, vamos a empezar. Bien, empecemos por el principio. Ya saben que la joyería italiana tiene una reputación mundial por su calidad, su diseño innovador y su artesanía impecable. Desde la época romana, Italia ha sido un centro de excelencia en la orfebrería, y esa tradición se ha mantenido viva a lo largo de los siglos. Y cuando hablamos de anillos italianos, estamos hablando de piezas que a menudo son verdaderas obras de arte con diseños intrincados, engastes precisos y una atención al detalle que es simplemente asombrosa. Pero hoy, como les decía, no vamos a hablar de todo eso en general. Vamos a enfocarnos en un detalle en particular, un detalle que a veces pasa desapercibido, pero que, en mi opinión, es lo que realmente diferencia a un anillo italiano de otro. Este detalle tiene que ver con la parte interna del anillo, con la parte que está en contacto directo con nuestra piel. Y es que en muchos anillos italianos, especialmente en aquellos que son hechos a mano o que tienen un diseño más complejo, los artesanos se toman el tiempo de pulir, suavizar y a veces incluso grabar esta parte interna del anillo. ¿Por qué hacen esto? Bueno, hay varias razones. Primero, por comodidad. Un anillo con un interior bien pulido es mucho más cómodo de llevar que un anillo con un interior áspero o irregular. Piensen en ello, están llevando este anillo todo el día, todos los días. Si el interior no es suave, puede irritar su piel, causar molestias e incluso dejar marcas. Así que un interior bien trabajado es fundamental para garantizar la comodidad del usuario. Imaginen la diferencia entre usar un zapato con un forro suave y uno con costuras ásperas que rozan constantemente el pie. La misma lógica se aplica a los anillos. Un interior bien pulido permite que el anillo se deslice suavemente sobre la piel, sin causar fricción ni irritación. Pero la comodidad es solo una parte de la historia. La otra parte tiene que ver con la atención al detalle, con el cuidado y la dedicación que los artesanos italianos ponen en cada pieza que crean. Para ellos, la joyería no es solo un negocio, es una forma de arte, una expresión de su creatividad y su pasión. Y esa pasión se refleja en cada aspecto del anillo, incluso en la parte que nadie ve. Es como si cada anillo fuera una pequeña escultura, una obra maestra en miniatura que merece ser tratada con el máximo respeto y cuidado. No se trata simplemente de unir metales y engastar gemas, sino de crear algo que tenga alma, que cuente una historia, que evoque emociones. Y aquí es donde viene la parte que les prometí que los iba a impactar. En algunos anillos italianos, los artesanos no solo se limitan a pulir y suavizar el interior. No. A veces van un paso más allá y graban pequeños detalles, motivos decorativos o incluso mensajes secretos en la parte interna del anillo. Piénsenlo como un pequeño gesto de amor y dedicación, una firma secreta que solo el portador del anillo puede apreciar. Es como si el artesano estuviera dejando una parte de su esencia en la pieza, creando una conexión invisible entre él y quien la lleva. ¿Se imaginan? Llevar un anillo que por fuera puede parecer un anillo normal,
pero que por dentro guarda un pequeño secreto, una historia que solo ustedes conocen. Es como llevar un pequeño tesoro escondido en el dedo. Y lo más increíble es que estos grabados no son solo por estética. A menudo tienen un significado especial. Pueden ser las iniciales de la persona que diseñó el anillo, la fecha de creación, un símbolo que representa algo importante para el artesano o incluso un mensaje de amor o amistad. Es un pequeño universo de significados ocultos, esperando ser descubierto. He visto anillos con pequeños corazones grabados en el interior, con frases en italiano como ti amo, o per sempre, con símbolos religiosos como cruces o ángeles, e incluso con pequeños retratos grabados a mano. Es simplemente asombroso. Imaginen la habilidad y la paciencia necesarias para grabar un retrato en el interior de un anillo, es una verdadera obra de arte. Y lo que más me fascina de todo esto es la idea de que el artesano, al grabar este detalle secreto en el interior del anillo, está creando una conexión especial con el usuario. Es como si estuviera dejando una pequeña parte de sí mismo en la pieza, una huella de su trabajo y su dedicación. Es una forma de trascender el simple acto de fabricar una joya y convertirlo en algo mucho más significativo, una expresión de su arte y su alma. Pero ¿cómo podemos saber si un anillo tiene este detalle italiano secreto? Bueno, la verdad es que no hay una forma segura de saberlo sin examinar el anillo de cerca. Pero hay algunas pistas que pueden ayudarnos. Primero, presten atención al origen del anillo. Si es un anillo italiano, hecho a mano o diseñado por un artesano italiano, es más probable que tenga este detalle. Segundo, observen la calidad general del anillo. Si está bien hecho con acabados precisos y una atención al detalle evidente, es una buena señal. Busquen la perfección en cada línea, en cada engaste, en cada detalle. Tercero, y lo más importante, examinen el interior del anillo con cuidado. Si ven que está especialmente bien pulido y suave, o si notan algún tipo de grabado o marca, es probable que hayan encontrado el detalle italiano secreto. A veces la luz reflejada en la superficie interior puede revelar sutiles detalles que de otra manera pasarían desapercibidos. Utilicen una lupa si es necesario. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas historias reales de anillos italianos con este detalle secreto. Hace poco conocí a una mujer que heredó un anillo de su abuela. Era un anillo de oro sencillo con un diseño clásico, pero cuando lo examinó de cerca, descubrió que en el interior tenía grabado un pequeño ramo de flores. Resultó que la abuela de esta mujer era una florista apasionada, y el ramo representaba su amor por las flores. ¡Qué hermoso detalle! Este anillo se convirtió en algo más que una simple joya, se transformó en un recuerdo tangible del amor y la pasión de su abuela. Otra historia que me encanta es la de un hombre que le regaló a su esposa un anillo de compromiso italiano. El anillo era precioso con un diamante brillante, pero lo que la esposa no sabía era que en el interior del anillo, el hombre había grabado la fecha de su primer beso. Imaginen la sorpresa y la emoción cuando lo descubrió. Fue un gesto romántico e inesperado que añadió un valor sentimental incalculable al anillo. Cada vez que la esposa mira su anillo, recuerda ese momento especial y el amor que comparte con su esposo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo este pequeño detalle italiano puede hacer que un anillo sea aún más especial y significativo. No solo es un detalle estético, es un símbolo de amor, de amistad, de pasión y de dedicación. Es una muestra de la maestría y la atención al detalle que caracteriza a los artesanos italianos. Es un regalo que va más allá de lo material, un tesoro que se guarda en el corazón. Y ahora que ya saben todo esto, quiero invitarlos a que examinen sus propios anillos con atención. ¿Quién sabe? Tal vez tengan un pequeño tesoro escondido en su dedo y ni siquiera lo sabían. Tómense un tiempo para apreciar la belleza y la artesanía de sus joyas. Cada anillo tiene una historia que contar, y tal vez ustedes sean los afortunados de descubrirla. Y si están pensando en comprar un anillo nuevo, les recomiendo que busquen anillos italianos hechos a mano. No solo estarán comprando una joya, estarán comprando una obra de arte, una pieza con alma y con historia. Estarán invirtiendo en algo que tiene un valor intrínseco, algo que perdurará en el tiempo y que podrán transmitir a las futuras generaciones. Así que ahí lo tienen, mis queridos joyer@s. El detalle italiano en los anillos que te impactará. Un pequeño detalle que marca una gran diferencia. Un detalle que demuestra la pasión, la dedicación y la maestría de los artesanos italianos.
Es una invitación a apreciar la belleza en los pequeños detalles, a buscar la perfección en lo que parece invisible, a valorar el trabajo artesanal y la pasión que se esconde detrás de cada joya. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, me encanta compartir mi pasión por la joyería con ustedes. Este tema me apasiona particularmente porque creo que a menudo pasamos por alto la importancia de los detalles en la vida, y en la joyería, como en cualquier forma de arte, son los detalles los que realmente hacen la diferencia. En resumen, hoy descubrimos la importancia del detalle en la joyería italiana, específicamente en los anillos, donde la atención al interior, con pulido y grabados secretos, refleja la maestría y la pasión de los artesanos. Vimos cómo estos detalles no solo mejoran la comodidad, sino que también añaden un significado especial y personal a la pieza, convirtiéndola en un tesoro único. Es un recordatorio de que la belleza se encuentra en los lugares más inesperados y que vale la pena tomarse el tiempo para apreciarla. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Saber que hay personas que comparten mi pasión por la joyería me da la energía para seguir creando contenido y compartiendo mis conocimientos con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció este detalle italiano? ¿Tienen algún anillo con un detalle secreto? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Sus comentarios son una fuente de inspiración y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de la joyería. Cuantos más seamos en esta comunidad, mejor. Juntos podemos explorar el fascinante mundo de la joyería y descubrir nuevas historias y secretos. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Subo contenido regularmente sobre joyería, diseño, gemas, tendencias, de todo un poco. Siempre estoy buscando nuevos temas para investigar y compartir con ustedes, así que estén atentos a mis próximas publicaciones. Y recuerden, la joyería es mucho más que simples adornos. Es arte, es historia, es pasión y es una forma de expresión. Así que elijan sus joyas con cuidado, disfruten de su belleza y compartan su amor por la joyería con el mundo. La joyería puede ser una forma de contar su historia, de expresar su personalidad y de conectar con otros. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, busquen esos detalles secretos. Nunca saben lo que pueden encontrar.